Bueno, y otro de los temas que está sobre la mesa tiene que ver justamente con los contratos de las vacunas, los contratos con las farmacéuticas que recordemos pues tenían cláusula de confidencialidad. Y en las últimas horas, Juan Manuel, trascendieron detalles de estos documentos. Incluso el presidente Iván Duque, que manifestó la preocupación porque se hayan conocido los documentos, no descarta acciones legales. De eso se ha hablado en las últimas horas. Recordemos detalles de lo que está pasando y ya vamos a saludar a Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción. Sí, muy rápidamente. Todo este caso se relaciona con una determinación del Consejo de Estado que estaba adelantando una gestión propia, por supuesto, de sus menesteres diarios y al recibir una información terminó colgándola en un sistema público de gestión judicial. Esta información había sido solicitada precisamente por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, entre otros, y se vino a saber posteriormente una serie de detalles relacionados con la firma de esos contratos con farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y Janssen, que para el gobierno es información reservada. Bueno, pues tenemos en línea a Camilo Enciso, que ha quedado pues como en el ojo del huracán por cuenta justamente de la publicación de estos contratos que tienen cláusula de confidencialidad. Y queremos hablar con él de la historia, de por qué se terminan publicando los contratos, qué es lo que pasa allí, porque como decimos, hay quienes dicen que esto ameritaría acciones legales y que la cosa es muy grave, otros dicen no está grave, ha pasado en otros países, en fin. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Enciso, buen día. Yolanda, buen día, un saludo para usted y para todos los oyentes. Vamos por partes y comencemos por el principio. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, esto arranca cuando el gobierno anuncia, hace ya un muy buen tiempo, que ha empezado negociaciones con diferentes farmacéuticas para la adquisición de las vacunas anti-COVID. Tiempo después, el gobierno le anuncia al país que ha suscrito unos acuerdos para la compra de las vacunas. Y recuerde usted, Yolanda, que empezaron a surgir varias inquietudes por parte de la ciudadanía y nosotros como Instituto Anticorrupción las planteamos también en el sentido de que queríamos ver los contratos. Los contratos en Colombia bajo la Ley 80 y bajo la Ley de Transparencia son documentos públicos de libre acceso para la ciudadanía. Entonces empezamos a pedir la publicación de esos acuerdos. Y entre más pasaba el tiempo, el gobierno más se embolataba y más oscuras y gaseosas eran sus declaraciones, lo cual nos empezó a mostrar que no era cierto que los famosos acuerdos para la compra de vacunas se hubiesen firmado ya, que se hubieran firmado de la manera en que el gobierno había dicho. Lo que habían firmado hasta ese momento eran unos acuerdos exploratorios con unas reglas de confidencialidad, pero todavía no había contratos de compra de vacunas. Eso fue lo que empezó, digamos, todo este problema. Entonces, en aras de proteger el interés público y de impulsar una mayor transparencia alrededor de todo este tema, cuando finalmente el gobierno dijo que ya había firmado ahora sí los contratos, nosotros radicamos como Instituto Anticorrupción unos derechos de petición ante el Ministerio de Salud pidiéndole la entrega de esos contratos. Y entonces el ministerio nos dijo, no, eso no es con nosotros, eso es con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, que son quienes han recibido los recursos que están administrando a través de un fondo fiduciario, y desde ahí es que se están adquiriendo las vacunas. Entonces nos dieron traslado y le pedimos a esa unidad que nos entregara copia de los contratos. La unidad nos responde y nos dice, no, resulta que yo no le puedo entregar esos contratos porque están protegidos por unas cláusulas de confidencialidad y entonces esos documentos están reservados de manera absoluta, no pueden ser publicados, nadie los puede conocer, etcétera, excepto las autoridades colombianas y los órganos de control. Ante eso, Yolanda, nosotros radicamos lo que los abogados conocemos como un recurso de insistencia, es decir, le pedimos al propio gobierno y le dimos nuevas razones diciéndole, usted no puede argumentar que esos contratos son confidenciales por estas y estas razones. Y entonces ahí ya entramos en una discusión jurídica muy técnica de qué se puede considerar un documento confidencial o no bajo los estándares de la ley que regula esa materia en Colombia, que es la Ley de Transparencia, que tiene unos artículos que sí dice, sí hay documentos del Estado que pueden ser confidenciales.
pero tienen que cumplir estas condiciones. Y nosotros lo que argumentábamos era esos documentos no cumplen esas condiciones. Y si las cumplen, el gobierno tiene la carga de la prueba, tiene que demostrar que las cumplen. En ese proceso nos acompañó la FLIP, nos acompañó de Justicia y otras organizaciones también comprometidas con la transparencia del acceso a la información. Como resultado de esa insistencia, la unidad dijo, yo de verdad que no les voy a entregar los documentos, son confidenciales, y lo que dice el procedimiento es que entonces eso debe escalar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y allá el tribunal nos dio la razón. Dijo, sí, en efecto, los señores del Instituto Anticorrupción han pedido unos documentos, esos contratos que el tribunal revisó en ese momento porque el gobierno se los entregó. Dice, en estos contratos no hay nada que amerite la reserva. Y la contratación en Colombia es pública y deben ser revelados los contratos, y así se lo ordenó hace ya más de 4 meses al gobierno. Y desde entonces el gobierno y las farmacéuticas se han dedicado a interponer todo tipo de recursos y acciones judiciales para impedir la publicación de esa información. Y ahora tenemos ya pues el episodio más reciente, Yolanda, que si me permite extenderme acá un minuto más, viene a lo siguiente, y es Janssen radicó unas acciones de tutela ante el Consejo de Estado, pidiéndole que declarara que el Tribunal de Cundinamarca había violado el derecho al debido proceso por no haberlo vinculado en el trámite de la insistencia, lo cual es una petición absurda que no tiene ningún asidero en la ley ni en el procedimiento que regula el recurso de insistencia. Y además, tampoco había agotado otros recursos que tenía a su alcance. Y entonces el Consejo de Estado esta semana tomó la decisión de declarar improcedente la acción de tutela iniciada por Janssen. Además, revocó una medida cautelar en la que le había ordenado al tribunal suspender la entrega de los contratos, y entonces el expediente ya, digamos que regresa a las manos del tribunal. El Consejo de Estado, aparentemente por equivocación o por error, han dicho ellos, publicó esta semana los contratos en una página de libre consulta y acceso del Consejo de Estado, con lo cual esos documentos entraron en el dominio público. Y si el gobierno quiere inventarse la teoría de que yo o el Instituto Anticorrupción obtuvimos ilegalmente esos documentos, que si nos van a denunciar o lo que sea, pues se van a encontrar con una realidad, y es que quien publicó los documentos y quien ya los reconoció así fue el propio Consejo de Estado. Gracias a ellos estos documentos entraron en el dominio público y llegaron a las manos de periodistas del Tiempo y de CMI. Y así es que el país ha conocido el contenido de esos contratos. Nosotros los publicamos hace ya 2 días en nuestra página web. Hemos recibido ataques cibernéticos de todos lados que han impedido que la página funcione, pero ya otros medios como Caracol Radio, por ejemplo, los han publicado también en sus portales. Y en eso estamos, Yolanda. Ahora, don Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, una vez publicados esos contratos, por error o por la situación que se haya presentado, incluso el Consejo de Estado ya pidió la ayuda de la Fiscalía para averiguar en qué momento se rompió la cadena de custodia. ¿Ustedes encontraron algo grave, alguna anomalía en esos documentos, en esos contratos, para ser más precisos? Pues hay cosas que a nosotros sí nos han preocupado y que nos han ayudado a entender por qué era tan grande la preocupación del gobierno para que el país no conociera los contratos. Digamos, por un lado está el tema de los precios, que cuando uno lo mira comparado con otros países parecería estar dentro de una órbita de normalidad. No parecería haber unos precios exorbitantes. No deja de ser curioso que el precio al que Pfizer vende es el doble del precio al que vende cada dosis AstraZeneca, pero entendiendo las situaciones complejas en las que hemos estado, pues uno entiende que se puedan haber adquirido las vacunas en esos precios. Pero sí encontramos cláusulas que yo creo que contradicen la idea y la narrativa que ha sostenido el gobierno, en el sentido de que si el plan de vacunación está en riesgo es porque se publicaron los contratos. Y me voy a permitir leerles una de las cláusulas de ese contrato que yo creo que todos los colombianos tienen que conocer, para que entiendan cuál es el nivel de responsabilidad que le va a caber o que le cabe a las farmacéuticas y que le cabe al gobierno en estos temas. Miren lo que dice la cláusula 2.5 del contrato con Pfizer. Dice, el comprador, es decir, el Estado, el gobierno,
renuncia a los derechos y recursos que pueda tener en derecho equidado de otro modo, derivados de o relacionados con, primero, la omisión de Pfizer de desarrollar el producto. Ojo con eso, es que la omisión de Pfizer de desarrollar el producto, u obtener la autorización correspondiente en las fechas previstas señaladas en este acuerdo. O dos, la omisión de Pfizer de entregar las dosis contratadas de acuerdo con el cronograma de entregas. Esto es de una gravedad enorme porque además yo sí invitaría, Yolanda, a ustedes como medio de comunicación. Yo he tenido conocimiento recientemente de que ya hay alertas serias de retrasos en la entrega de las vacunas por parte de varias farmacéuticas. Hay centros académicos como el de la Universidad Nacional, ahí está Claudia Vaca y otros académicos y estudiosos que han estado monitoreando estos temas con muchísima seriedad y con mucha atención, que pues están empezando a evidenciar preocupaciones alrededor del cumplimiento del cronograma de entregas. Y si ese cronograma de entregas se incumple con impunidad y sin sanción para las farmacéuticas, tiene que ver con esta cláusula en la que el gobierno aceptó y firmó, en la que dice que no habrá recursos que puedan interponer el gobierno en contra de Pfizer por la omisión de Pfizer de entregar las dosis contratadas de acuerdo con el cronograma de entregas. Lo otro que yo quisiera decir es que alrededor de todo este tema, lo que ha habido es un interés de las farmacéuticas por doblegar a los gobiernos, imponer reglas de juego, segmentar mercados para poder venderle a los países a los precios a su antojo y que sobre todo no pudiera haber colaboración y armonía entre los gobiernos de los distintos países para buscar una solución y un plan de vacunación global, justo, equitativo para todos los países. Aquí lo que terminó imperando fue la regla del sálvese quien pueda, en gran medida por cuenta de las reglas que, gracias a su posición dominante, las farmacéuticas impusieron. Doctor Enciso, pues todo es clarísimo. Ahí lo que veo es en la cláusula que usted señala es que ya están incumpliendo. Estoy viendo, por ejemplo, que hay preocupación en Barranquilla porque no hay segundas dosis, no hay primeras dosis para los mayores de 25 años. Hay un incumplimiento efectivamente y no podemos hacer nada. Pero ante la asimetría de las relaciones del Estado colombiano frente a las farmacéuticas, ¿había otra salida? Porque es que la urgencia y la importancia era salvar vidas. ¿Había otra salida distinta a tener que aceptar esas condiciones absurdas? Pues yo entiendo la dificultad a la que se debió enfrentar el gobierno en su momento. Creo que también en un primer momento puso pocos huevos en la canasta, le apostó a tener contratos con unas pocas farmacéuticas, en parte, digamos, por posiciones ya políticas del gobierno y de la forma en que ha manejado sus relaciones internacionales, descartó la posibilidad de aproximarse en un principio a otras farmacéuticas, y obviamente todo eso pues le generó una presión mayor de suscribir los acuerdos que le impusieron las pocas farmacéuticas con las que estaba negociando en un primer momento. Ahora, lo cierto es que, mire, y usted lo está diciendo muy bien, en Barranquilla ya hay desabastecimiento, en Medellín, y ni siquiera de primeras dosis, sino de segundas dosis, es decir, gente que ya se vacunó, que no se puede vacunar otra vez según los cronogramas que deberían aplicar, y por eso hace unos meses ya nos estaban vendiendo el cuento de que no había problemas si las vacunas se aplicaban un tiempo después y no sé qué. Pero yo sí quiero llamar la atención sobre esto, porque si el gobierno va a decir que es que los cronogramas de entrega no se cumplen por cuenta de que se revelaron los contratos, aquí el país tiene que saber que hoy, esta semana, la semana anterior, la tras anterior, ya había serísimos problemas por desabastecimiento. Me decía alguien que la gran mayoría de las vacunas que han llegado al país durante los últimos meses son las vacunas de donación del gobierno de los Estados Unidos, y las otras están llegando a cuentagotas. Entonces yo creo que acá hay un trabajo periodístico importante por hacer, de control social y de mirar ya, contrastar lo que dicen los contratos con la forma en que se han ejecutado los contratos. Y solo eso ya tiene un valor enorme y justifica que los contratos se hayan publicado. Una última cosa que quisiera yo decir es que ayer el magistrado
que lideró la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una entrevista que le dio a CMI, hizo un llamado a la tranquilidad, dijo, señores, miren, de verdad que es que no hay razones para que estemos en este motivo de alarma en el que estamos por cuenta de las declaraciones del gobierno. Acá el tribunal, cuando ordenó la entrega de los contratos, verificó que no hubiera ningún elemento confidencial, ni patentes, ni secreto industrial, etcétera, que pudiera generarle daño a las farmacéuticas, y por eso ordenamos la entrega. Pero además confirma, como ayer en un hilo de Twitter publica la Flip, que ya en muchos países del mundo los contratos se han revelado, no ha pasado absolutamente nada. Mire, la Flip dice el día de ayer, por ejemplo, esto ya pasó en Europa. A finales de 2020, una ministra de Bélgica publicó accidentalmente en su cuenta de Twitter los precios de las vacunas para la Unión Europea. ¿Qué pasó? Pfizer, o sea, la misma empresa que está acá, del mismo contrato, manifestó su inconformismo, pero no dejaron de entregarles vacunas. Después, en el mundo ya se han conocido más de 100 contratos de vacunas anti-COVID, bien sea por filtraciones, órdenes judiciales, derechos de petición, etcétera, y en todos los países han seguido vacunando. Luego, acá lo que hay es una especie de terrorismo mediático por parte del gobierno, que le está vendiendo una narrativa falsa a la gente para infundir miedo y seguir reinando en el imperio de la oscuridad que han montado alrededor de este tema. Pues muy bien, es un tema interesantísimo desde todo punto de vista y con muchos elementos y con distintas posiciones, obviamente. Y aquí pues estamos escuchando eso, las posiciones, lo que se considera y lo que tiene que primar, obviamente, como siempre, el interés de los ciudadanos. Doctor Camilo Enciso, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Yolanda, muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo. Un saludo a toda la audiencia. Feliz día. Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, ha estado en el ojo del huracán por cuenta de esta publicación. Él dice, no los obtuvieron de manera ilegal, los tomaron de un portal que era público, los dieron a conocer porque consideran que es de interés público y encuentran en los contratos unas cláusulas que les preocupan sobre la prerrogativa que tienen las farmacéuticas, es lo que le entendemos a Camilo Enciso, para incluso no cumplir con las entregas de las dosis pactadas en los cronogramas pactados. Es decir, el Estado renuncia a cualquier acción judicial, dice él, frente a la posibilidad de que haya incumplimientos en los contratos. En cuanto a precio, dice, no, está dentro de lo que se conoce en términos internacionales, pero les preocupa esa cláusula y les preocupa también que no haya la transparencia total. Los contratos se publicaron y estaremos atentos a ver qué pasa en las conversaciones que se tienen con las farmacéuticas. Uno de los temas del día, por supuesto.